Ella es Renata Calderón, poderosa, implacable, imposible de doblegar. Él es Gael Montenegro, exboxeador, empresario audaz y su peor enemigo. En el mundo de los negocios se odian, pero cuando están solos, el deseo los consume. Prepárate para una historia donde el poder, la pasión y la destrucción caminan de la mano. Esto no es un romance, es una guerra. Si te gustan las historias intensas como esta, suscríbete ahora mismo. Tú eres parte esencial de este canal y creamos cada historia con muchísimo cariño porque tú nos inspiras a seguir. Gracias por estar aquí. La oficina de Renata Calderón dominaba el último piso del edificio más alto del distrito financiero, con ventanales de cristal que ofrecían una vista panorámica de la ciudad que ella había aprendido a controlar con puño de hierro. Sentada, tras un escritorio de mármol negro, vestida con un traje de sastrería blanco impecable que contrastaba con el labial rojo sangre en sus labios, hojeaba los informes como si dictara el destino de sus subordinados. Nada escapaba a su mirada calculadora, ni siquiera las letras pequeñas de los contratos que pasaban por sus manos. No era simplemente respetada, era temida. Su nombre cargaba peso, influencia y una frialdad que la había mantenido en la cima durante años en un mundo de tiburones corporativos. Pero ese día, algo diferente flotaba en el aire, un ruido sutil de tensión que invadía su calma habitual. Su asistente personal, siempre puntual y cauteloso, dudó antes de golpear la puerta, y eso ya decía mucho. «Gael Montenegro está aquí», anunció con voz neutra. El nombre hizo que la pluma que sostenía se partiera con un chasquido seco entre sus dedos. El ex campeón de boxeo, ahora CEO de un imperio en expansión, llevaba meses intentando comprar su empresa, con propuestas audaces, miradas insolentes y un encanto rudo que ella despreciaba tanto como deseaba. Renata se levantó lentamente, ajustando la solapa del blazer con la precisión de quien se prepara para un combate. Ella no permitía sorpresas, pero Gael era la excepción a la regla, el único capaz de desestabilizar su racionalidad. Cuando él entró en la sala, trayendo consigo un perfume amaderado y una confianza casi salvaje, el aire entre ellos se volvió más denso, cargado de un pasado no dicho y promesas silenciosas. Gael caminó hacia ella como si la oficina fuera su territorio, con pasos firmes y medidos, el cuerpo aún marcado por la disciplina de años en el ring, a pesar del traje hecho a medida. Sus ojos marrón oscuro analizaron a Renata con la misma intensidad con la que un depredador estudia a su presa, pero había algo más allí, un reconocimiento silencioso, un desafío mutuo que encendía la tensión como una línea de pólvora encendida. No extendió la mano, no ofreció saludos, solo lanzó el dardo directo. ¿Leíste mi última propuesta? La pregunta cortó el silencio, pero Renata no respondió de inmediato. Caminó a su alrededor, rodeándolo como una estratega ante su oponente más peligroso. La leí, y me reí, dijo finalmente con una sonrisa helada. ¿Todavía crees que puedes comprar todo lo que deseas, Montenegro? Su nombre en Minobotesim, su boca sonaba como un arma cargada. Gael dio un paso más cerca, acortando el espacio entre los dos hasta que Renata pudo sentir el calor que su cuerpo irradiaba. No todo. Algunas cosas prefiero conquistarlas con paciencia, o destruirlas lentamente, murmuró. Los ojos de ella ardieron de ira. ¿O era excitación? El juego entre ellos era peligroso, y ambos lo sabían. Con un movimiento súbito, ella giró y volvió a su escritorio, retomando el control de la situación. Pero dentro de sí, algo latía. Algo que amenazaba con escapar de su armadura de hielo. Gael se sentó sin ser invitado, cruzando las piernas y observándola con una media sonrisa. «Vamos a dejar los rodeos, Renata. Sé que sientes lo mismo que yo». Ella alzó la vista, con los ojos chispeando. «No sabes nada sobre mí». Y por un instante, el silencio entre ellos fue tan cargado de tensión que parecía a punto de estallar.
El primer encuentro se convirtió en un duelo verbal de egos, voluntades y deseos reprimidos. Gael jugaba sucio, provocando con cada palabra y cada mirada, mientras Renata mantenía la fachada intacta, incluso cuando sentía el calor expandirse bajo su piel. Hablaron de fusiones, acciones, porcentajes y cláusulas, pero cada término era una capa superficial para lo que realmente se escondía detrás. La atracción feroz que crecía con cada segundo. En determinado momento, Gael se levantó y se acercó a la ventana, observando la ciudad abajo. ¿Sabes qué me atrae de ti, Renata? No es tu empresa. Es el hecho de que no te arrodillas ante nadie. Me dan ganas de pelear de nuevo, dijo, sin mirarla. Renata se mantuvo en silencio, pero su respiración era más pesada. Odiaba que él la conociera tan bien. Odiaba aún más que dijera esas cosas con una calma desarmante. Cuando finalmente se volvió, sus miradas se encontraron como cuchillas. Y entonces, caminó hacia ella y se detuvo a centímetros de distancia. ¿Vas a echarme o vas a admitir que también quieres esto? La pregunta quedó suspendida en el aire como una sentencia. Ella podría haberlo echado, terminarlo todo ahí. Pero en lugar de eso, su mano subió lentamente, tocando el cuello de su camisa. Eres un error, Gael, un error que podría costarme todo. Y él respondió con una sonrisa ladeada. Entonces comételo. El beso que siguió no fue suave. Fue una explosión de rabia, deseo y poder colisionando. Sus manos sujetaron su cintura con fuerza, como si quisiera dominarla, mientras ella lo empujaba contra la pared con ferocidad. Allí, en el corazón del imperio de Renata, comenzó una guerra que no se libraría solo con palabras. Se separaron bruscamente, los labios aún teñidos de urgencia, los ojos en llamas. «Esto nunca pasó», susurró ella, con la voz ronca por el deseo y la negación. Gael solo sonrió, inclinándose hasta que su boca casi tocó la de ella, otra vez. «Claro, nunca pasó», y salió de la oficina como si ya hubiera ganado la primera batalla. Renata permaneció allí, inmóvil, intentando recuperar el control sobre su cuerpo, sobre su mente. Sabía que aquello era el inicio de algo mucho más peligroso que cualquier adquisición empresarial. Cuando volvió a sentarse, sus manos aún temblaban, pero sus ojos estaban fríos de nuevo. Tenía que pensar, planear, eliminar cualquier debilidad. Pero dentro de sí, una voz susurraba lo que no quería admitir. Deseaba volver a verlo. No en el campo de batalla de los negocios, sino en esa guerra silenciosa entre piel y pecado. Y, mientras el día terminaba y las luces de la ciudad se encendían, Renata comprendió que Gael Montenegro no era solo una amenaza para su empresa. Era una amenaza para el imperio que había construido dentro de sí misma. La semana transcurrió entre reuniones, llamadas estratégicas, movimientos bursátiles y una tensión que no se disipaba, sino que se espesaba en el aire como una tormenta inminente. Renata fingía controlarlo todo, como siempre. Caminaba por los pasillos de su edificio con esa elegancia glacial que la distinguía, sin permitir que nadie notara la combustión interna que se había desatado desde aquel encuentro con Gael. Sus empleados la miraban con la misma mezcla de respeto y temor. Pero detrás de su porte impecable había noches sin dormir, pensamientos erráticos y una necesidad que le quemaba bajo la piel. Cada vez que se encontraba sola en su oficina, su mente regresaba al roce de sus manos, a la presión de sus labios, al calor primitivo que habían compartido sin filtros. Se odiaba por eso. Era Renata Calderón. Por Dios, no una colegiala que suspiraba por un hombre. Sin embargo, la realidad era otra. Cada llamada no respondida de Gael la inquietaba. Cada notificación sobre sus movimientos empresariales le provocaba una mezcla de ansiedad y expectativa. Y cuando finalmente recibió un sobre lacrado con el logo de Montenegro Capital, su pulso se aceleró. Dentro, una sola tarjeta,
escrita a mano con la caligrafía que ella conocía demasiado bien. Un trato privado. Esta noche. Hotel Palace, Suite 1903. Si no apareces, entenderé que estás huyendo. No había firma. No la necesitaba. Renata cerró los ojos por un instante, sosteniendo la tarjeta entre los dedos como si fuera dinamita. Y sin pensarlo demasiado, llamó a su chofer y pidió que tuviera el coche listo a las 21:00, porque ella no huía, nunca. El vestíbulo del hotel estaba bañado en luz dorada, con candelabros centelleando sobre mármol reluciente y un silencio elegante que envolvía a los huéspedes como un susurro caro. Renata caminó hasta el ascensor sin cruzar mirada con nadie, envuelta en un vestido negro de seda que abrazaba su figura como una segunda piel, con una abertura en la pierna que desafiaba todo lo que su imagen solía representar. Sus tacones resonaban como un metrónomo de guerra. En el espejo del ascensor, su rostro no mostraba emociones, pero sus ojos ardían. Al llegar a la suite 1903, no dudó. Golpeó una vez. La puerta se abrió lentamente y Gael apareció al otro lado, sin camisa, con el pantalón oscuro apenas sostenido por la cadera y una copa de whisky en la mano. Su cuerpo seguía siendo un mapa de cicatrices, músculos tensos y deseo contenido. «Viniste», murmuró, con una sonrisa que no buscaba complacer. Renata entró sin permiso, sin saludo. «No vuelvas a escribirme en papel. Lo odio». Él cerró la puerta tras ella con un gesto lento. «Pero lo lees», respondió. Y antes de que una nueva réplica cortante pudiera escapar de sus labios, la atrapó entre sus brazos y la besó como si no existiera un mañana. Lo que siguió no fue sexo, fue guerra. Una guerra de piel contra piel, de gritos ahogados, de uñas marcando territorios prohibidos, de mordidas que reclamaban dominio. Hicieron el amor con rabia, con pasión brutal, con una urgencia que los rompía y los reconstruía a cada embestida. Ella lo arañó hasta hacerlo sangrar. Él la mordió hasta hacerla gemir su nombre. Y cuando terminaron, exhaustos, con el cuerpo empapado de sudor y la respiración descompasada, ninguno de los dos habló, porque sabían que no era la última vez. La madrugada cayó lenta sobre Madrid, envolviendo la ciudad en un silencio denso que contrastaba con la tormenta que rugía dentro de la suite 1903. Gael fumaba un cigarro junto a la ventana, mirando las luces lejanas mientras su espalda aún marcaba las señales de Renata. Ella, envuelta en una sábana, lo observaba desde la cama, con el rostro entre sombras, su mente girando como un torbellino. «Esto no puede seguir», dijo finalmente, su voz baja pero firme. Gael no se volvió. «¿Por qué no?» «Porque nos va a destruir». Él rió suavemente, una risa sin alegría. «Quizás por eso vale la pena». Renata se levantó, se acercó lentamente y le arrebató el cigarro de los labios. Dio una calada larga, mirándolo a los ojos. «Si piensas que me vas a debilitar con esto, estás muy equivocado». Gael la rodeó con los brazos por la cintura, pegándola contra su torso desnudo. «No quiero debilitarte. Quiero romperte, y que me rompas también, porque solo cuando dejamos de fingir que controlamos todo, vivimos». Ella apartó la mirada, pero no se alejó. En su interior algo crujía, un muro que llevaba años construyendo, el mismo que ahora se resquebrajaba bajo la presión de cada palabra, cada caricia, cada maldito beso de ese hombre. Cuando amaneció, Renata ya no estaba. Se había ido sin hacer ruido, dejando tras de sí solo el aroma de su perfume y una nota. «Esto no significa nada, recuerda eso». Pero los dos sabían que era mentira, porque en la sangre, en el alma, en cada rincón donde el deseo había dejado su huella, algo había cambiado para siempre. Los días siguientes fueron un campo minado. Cada llamada ignorada, cada reunión pospuesta,
Cada mirada en los eventos públicos era una batalla silenciosa que ninguno estaba dispuesto a perder. Renata intentaba concentrarse en la fusión con una firma asiática, en una auditoría urgente, en cualquier cosa que no fuera el recuerdo del cuerpo de Gael sobre el suyo. Pero él estaba en todas partes, en los titulares, en los rumores del mercado, en los pasillos de los foros económicos donde ambos coincidían sin querer. Y cuando finalmente se encontraron en una conferencia de prensa, rodeados de periodistas y cámaras, las chispas eran imposibles de ocultar. Gael la saludó con una inclinación de cabeza, sus ojos clavados en ella con una intensidad que encendía la piel. «Señora Calderón», dijo con formalidad. Ella respondió con una sonrisa fría. «Señor Montenegro». Pero bajo esa fachada, el fuego ardía con más fuerza que nunca. Esa noche, cuando él la siguió hasta el estacionamiento subterráneo, no hubo palabras. Solo el sonido del auto al cerrar, el gemido de su vestido al rasgarse y el eco de sus cuerpos colisionando contra la puerta trasera del coche. Fue rápido, sucio, descontrolado. Y cuando terminaron, jadeando, con las ropas desordenadas y las almas expuestas, ella lo empujó con fuerza. «No vuelvas a buscarme», susurró. Pero su voz temblaba. Gael la sostuvo del rostro. La miró como si pudiera verla más allá de su máscara. «No tienes idea de cuánto te necesito». Ella se alejó sin responder. Pero en el fondo, ambos sabían que ese juego apenas había comenzado, porque cuando el deseo se mezcla con el poder, el único resultado posible es la destrucción. Renata despertó en su penthouse al borde de la madrugada, con las sábanas revueltas y la sensación de haber corrido una maratón de emociones durante la noche. El perfume de Gael todavía estaba impregnado en su piel, aunque ella hubiese intentado borrarlo bajo la ducha más fría de su vida. Se maldecía en silencio por ceder una y otra vez a ese impulso que la arrastraba hacia él, como si fuera una fuerza gravitacional que desafiaba toda lógica. Había intentado ignorarlo, bloquearlo, incluso destruirlo dentro de sí, pero era inútil. Gael no era un capricho, era un vicio, uno que la debilitaba, sí, pero que también la hacía sentir viva de una manera que ninguna victoria empresarial, ningún acuerdo millonario, había logrado nunca. Sin embargo, Renata era Renata. No iba a perder el control, ni por un hombre, ni por un cuerpo, ni siquiera por esa conexión oscura que la ataba a Gael como cadenas invisibles. En su agenda, una reunión urgente con el comité financiero y una videollamada con los accionistas de Nueva York. El mundo no se detenía porque su vida emocional estuviera al borde del abismo. Pero incluso mientras presentaba gráficos y hablaba de rendimientos trimestrales, su mente vagaba, recordando la forma en que él la había mirado la noche anterior, como si la poseerla fuera su único propósito en la vida. Cerró el portátil con un golpe seco cuando la llamada terminó y se apoyó en la mesa, respirando hondo. Necesitaba un plan, un límite, algo que la protegiera de lo que venía, porque lo sabía. Gael volvería, y esta vez, tal vez, no solo vendría por su cuerpo, sino por su alma. Gael, por su parte, había vuelto al gimnasio de su juventud, donde el sudor, el cuero y el ruido de los sacos golpeados le ayudaban a pensar con claridad. Golpeaba con furia, con precisión, como si cada puñetazo fuera una forma de expulsar la imagen de Renata de su cabeza. Pero era inútil. Estaba dentro de él, en cada músculo tenso, en cada latido acelerado, en cada rincón de su cuerpo. Ella no era como las demás. No era una mujer que se pudiera conquistar con flores, cenas o promesas vacías. Renata era una fortaleza, una trinchera hecha de hielo, orgullo y miedo. Y él la quería así. Rota, sí, pero no vencida. Quería verla temblar bajo él sin perder su arrogancia. Quería destruir esa máscara y quedarse con la mujer real que palpitaba debajo. La noche del estacionamiento había sido una explosión, pero no era suficiente.
Gael necesitaba más. Necesitaba entrar en su mundo, infiltrarse en su imperio y minarlo desde adentro. No por venganza, no por negocio, sino porque era la única forma de tenerla completamente. Así que empezó a moverse. Contactó a los inversores de su propia compañía, rediseñó su estrategia de adquisición, buscó a los enemigos ocultos de Renata y les ofreció una alianza. Jugó con la prensa, filtró rumores, generó incertidumbre en los mercados. Cada movimiento era una jugada de ajedrez. Y mientras lo hacía, pensaba en ella, en su risa contenida, en sus uñas arañando su espalda, en ese gemido que solo él había escuchado. «Vas a caer, Renata Calderón», se dijo a sí mismo frente al espejo del baño, aún jadeando por los rounds de sparring. «Pero no vas a caer sola. Yo me iré contigo al infierno si es necesario». La guerra corporativa estalló como una tormenta eléctrica. Las acciones de Calderón Industries comenzaron a tambalear por rumores de una adquisición hostil. Los medios especulaban, los socios exigían explicaciones y Renata mantenía la compostura, como una emperatriz sitiada, sin permitir que el pánico contaminara sus decisiones. Pero por dentro, sabía quién estaba detrás de todo. Gael, ese bastardo, ese maldito hijo de puta que la conocía lo suficiente como para saber dónde golpear. No solo era una jugada comercial brillante, era personal. Y eso la enfurecía más que cualquier traición, porque ella también había pensado en él. Lo extrañaba, lo deseaba, pero no podía permitir que eso la debilitara. Así que contraatacó. Despidió al director financiero sospechoso de filtrar información. Reestructuró parte del consejo administrativo. Compró de vuelta acciones con dinero propio, arriesgando su capital personal. Cada decisión era un disparo contra Gael, pero también contra sí misma. Porque mientras más intentaba destruirlo en el mundo de los negocios, más se daba cuenta de que lo único que quería era que la tomara una vez más contra la pared de su oficina. «¡Maldito seas!», murmuró una noche, sola, con una copa de vino tinto temblando en su mano. Y como si el destino respondiera a su maldición, recibió un mensaje sin remitente, solo una frase. «¿Estás lista para perderlo todo por mí?». La copa cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. Renata se miró en el reflejo del ventanal. Su imperio ardía en llamas. Y al fondo, entre el humo, la silueta de Gael se acercaba. El encuentro final fue inevitable. En la sala de conferencias de un hotel de lujo donde ambos presentarían sus propuestas ante una junta internacional de inversores, el aire estaba cargado de tensión. Los ejecutivos hablaban en susurros, sabiendo que estaban presenciando no solo una batalla financiera, sino una historia que trascendía los márgenes de los contratos. Renata apareció con un vestido escarlata ajustado, sin mangas, con el cabello suelto cayendo como una cascada sobre sus hombros. Gael, con traje negro y mirada encendida, la observó desde el otro extremo de la sala. Nadie más existía, solo ellos. Cuando finalmente estuvieron cara a cara, se saludaron con una sonrisa diplomática, pero sus manos se tocaron apenas, y ese roce bastó para que todo el deseo reprimido regresara como un tsunami. Al terminar la presentación, ella lo siguió sin dudar hasta el último piso del hotel. No intercambiaron palabras. No necesitaban. Al cerrar la puerta, él la empujó contra la pared y la besó como si fuera la última vez. Esta vez no hubo rabia, solo necesidad. Una necesidad tan honda que los hizo llorar en medio de las caricias. Se entregaron como nunca antes, con lentitud, con hambre, con devoción. Y al amanecer, cuando Renata apoyó la cabeza en su pecho, supo que ya no podía seguir fingiendo. «Esto no se trata de poder», susurró. Gael la abrazó más fuerte. «Se trata de rendirse». Y en ese instante, en ese silencio compartido, ambos entendieron que estaban perdidos, porque lo que habían construido con fuego, con piel, con guerra, no era solo deseo, era amor. Y el amor, para dos titanes como
Ellos era la derrota más absoluta. Renata despertó en la suite del hotel envuelta en la calidez del cuerpo de Gael, con la luz del amanecer colándose por las cortinas pesadas y el sonido lejano de la ciudad que comenzaba a respirar. Durante unos segundos olvidó quién era, dónde estaba, qué se suponía que debía hacer. Solo sintió su piel contra la de él, el ritmo pausado de su respiración, el olor a tabaco y deseo aún flotando en el aire. Era una sensación peligrosa, adictiva, algo que no podía permitirse. Se incorporó lentamente, buscando su ropa esparcida por el suelo como restos de una tormenta. Gael aún dormía, con un brazo extendido sobre el hueco vacío de la cama, y por un instante, Renata sintió algo parecido al miedo. No por él, por sí misma, porque no sabía cómo dejar de necesitarlo, porque no sabía cómo regresar al mundo, después de haberse rendido por completo a alguien. Se vistió en silencio, sin encender las luces, sin mirarlo otra vez. Al salir de la habitación, el aire frío del pasillo le devolvió la conciencia. Su empresa seguía bajo amenaza, su reputación pendiendo de un hilo. Y ahora, su corazón también estaba en juego. Esa era la batalla más difícil, la que no se peleaba con contratos ni cifras, la que no podía ganar con estrategia. Al llegar al lobby, su teléfono vibró con una alerta de su equipo jurídico. Reunión de emergencia. Montenegro Capital ha hecho una nueva movida. Y, entonces, supo que el precio de aquella noche de rendición sería más alto de lo que jamás imaginó. Gael despertó minutos después, con el cuerpo aún tibio por el calor de Renata, y el instinto de boxeador le avisó antes de ver la nota sobre la almohada. Esto no cambia nada. Nos destruiremos si seguimos. Cerró los ojos con rabia, apretando el papel entre los dedos. Quiso maldecir, gritar, correr tras ella, pero no lo hizo. Se quedó allí, sentado al borde de la cama, sintiendo cómo el vacío se hacía más grande que cualquier herida que hubiera sufrido sobre un ring. Porque Renata lo amaba, lo sabía. Lo había visto en sus ojos, lo había sentido en la forma en que lo tocaba, en cómo temblaba al decir su nombre. Y sin embargo, huía. Otra vez. Como si el amor fuera más aterrador que la guerra. Se vistió sin prisa, marcó algunos números en su teléfono y canceló las próximas reuniones. Luego llamó a su abogado. Quiero que reúnas a los accionistas. Vamos a votar una fusión. Hoy. Su voz no tembló. Su decisión tampoco. Si Renata no podía ceder en la cama, y tampoco en los negocios, entonces él le demostraría que el poder real no estaba en aplastar al otro, sino en saber cuándo rendirse. Porque lo entendía ahora. No quería destruirla. Quería compartir el mundo con ella. Pero eso solo sería posible si él era el primero en bajar la guardia. Y si aún así la perdía, entonces que al menos ella supiera que él había apostado todo, incluso su orgullo, incluso su nombre, por amor. La reunión fue un espectáculo mediático. Cámaras, periodistas, analistas financieros, todos querían saber qué pasaría con los dos imperios más poderosos de la región. Renata llegó vestida de blanco, como una declaración de guerra silenciosa, con los labios pintados de rojo intenso y la mirada afilada como cuchillas. Gael, por su parte, lucía sobrio, contenido, con una serenidad que descolocó incluso a sus propios socios. Cuando sus miradas se cruzaron frente a la sala llena, fue como si el mundo se detuviera. Nadie dijo una palabra, hasta que él se puso, de pie, y pidió la palabra. Todos esperaban una ofensiva, una adquisición hostil, una declaración de guerra. Pero lo que Gael hizo fue impensado. He tomado la decisión de retirar todas las ofertas de compra. No quiero poseer Calderón Industries. No quiero destruir a Renata Calderón. Quiero proponer una fusión en igualdad de condiciones. Compartir poder. Compartir futuro. El murmullo en la sala fue inmediato. Renata se quedó inmóvil. Las
palabras resonaban en su mente como puños invisibles. No sabía si enfurecerse o llorar. ¿Cómo se atrevía a hacer eso delante de todos? ¿Cómo se atrevía a rendirse? A amar así. Su cuerpo tembló. Nadie lo notó. Solo él. Porque él la conocía mejor que nadie. Y en ese instante supo que ella ya no podría negarse más. Que había perdido. Que había ganado. Que se habían rendido los dos. Esa noche, Renata fue a buscarlo. No a su oficina. No a su casa. Lo esperó en el gimnasio donde él solía entrenar, entre sacos colgados y el olor a sudor viejo. Gael llegó tarde, sorprendido, con el cabello aún mojado por la ducha y el alma llena de incertidumbre. Ella lo miró en silencio durante varios segundos. Luego caminó hasta él. «Te odio por hacer esto», dijo. «Me quitaste todas las armas». Gael la abrazó sin responder, apretándola contra su pecho como si fuera la última vez. «Yo también me odio por amarte tanto». Se besaron con ternura, con miedo, con la certeza de que ya no había vuelta atrás. Y entonces Renata entendió que el poder no estaba en controlar, ni en dominar. Estaba en entregarse sin condiciones. Se amaron allí mismo, sobre el piso frío, entre guantes de boxeo y cuerdas colgantes. Se amaron como si fueran dos adolescentes fugitivos, como si el mundo no existiera. Y cuando terminaron, exhaustos, sucios, vivos, ella sonrió por primera vez sin defensas. «No me destruiste, Gael, me reconstruiste desde las ruinas». Él le acarició el rostro, con los ojos brillando. «Y tú a mí». Porque en el fondo, ambos sabían que todo lo que habían peleado, deseado, perdido y ganado, había sido solo el principio de una historia donde el amor era más fuerte que el deseo, más fuerte que el orgullo, más fuerte que el miedo. Y, en esa rendición absoluta, Renata y Gael finalmente fueron libres. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia intensa, donde el deseo, el poder y el amor se enfrentaron cara a cara. Renata y Gael no solo se desnudaron el cuerpo, sino también el alma, demostrando que a veces rendirse es el acto más valiente de todos. ¿Y tú? ¿Te atreverías a perderlo todo por amor? Si esta historia te hizo sentir, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte las próximas emociones. Déjanos en los comentarios cuál fue tu parte favorita. O si alguna vez viviste una pasión tan peligrosa como esta. Nos vemos en el próximo capítulo, donde el corazón siempre escribe las mejores tramas.